Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos al espacio, a la charla Problemas y Desafíos de una Pedagogía de la Memoria. Bienvenidos a este encuentro. Mónica. Daniela. Para nosotros es un placer organizar la primera charla, digamos, del profesorado, de cátedras del profesorado en el espacio de la Semana de la Memoria, que es ya tradicional en la facultad. Adhieren, digamos, somos organizadores las cátedras de didáctica de las ciencias sociales y el trabajo social, el seminario de educación en entornos virtuales, la materia prácticas de la enseñanza, el profesorado en trabajo social, la materia perspectivas antropológicas para intervención social de la licenciatura en trabajo social, y adhieren también el proyecto de extensión Las infancias cuentan en la escuela y el laboratorio de estudios de cultura, en cultura y sociedad de la licenciatura. Bueno, y la carrera de profesorado en general. Bueno, como ustedes saben, la carrera de profesorado en trabajo social es una carrera reciente en la facultad. Para nosotros era una oportunidad aprovechar este espacio de la Semana de la Memoria para pensar o para invitar a Martín y a José a que nos ayuden a reflexionar sobre el aporte, digamos, ¿no? de la enseñanza, digamos, o de la transmisión de la memoria, como decía Martín, cuando le preguntamos qué nombre ponerle, ¿no? Una pedagogía de la memoria a este espacio o a esta charla, porque nos ayuda a pensar los sentidos, ¿no? Del profesorado en trabajo social en la formación de jóvenes, en el marco de un proyecto, bueno, político-social que se compromete con una perspectiva de derechos humanos en la contemporaneidad. Por otro lado, nos parecía que pensar centralmente la enseñanza o la pedagogía de la memoria o la transmisión de la memoria en la escuela, estábamos justamente en un momento crucial porque por un lado es un logro reciente, digo, que este campo de problemas, de temas, de lectura de nuestra historia sea parte de los contenidos obligatorios curriculares de la institución escolar. Y si bien es una conquista que tenemos que defender, ¿no? Que defender y que resignificar, sobre todo pensando en el caso del profesorado en trabajo social. Este espacio esperamos que nos ayude, digamos, a seguir debatiendo seguramente durante la semana en todas las cátedras, a pensar cuál es el aporte del campo del trabajo social a la formación en el campo de las ciencias sociales en la escuela. Por supuesto, comprometidos con algo que es parte de la identidad del campo del trabajo social, que tiene que ver con una perspectiva de los derechos humanos, no solo en la mirada hacia el pasado, sino sobre todo hacia el presente, pensando centralmente en habilitar a los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, ¿no? A ocupar un lugar de plenos ciudadanos, digamos, ¿no? En el espacio social. Reconociendo además que el espacio social y la escuela, sobre todo, es un espacio potente para disputar, para militar, digamos, ¿no? Una sociedad más justa, más democrática, que reconozca, digamos, ¿no? Los derechos humanos de todas, de todos y de todes. Les agradecemos a los que se sumaron en este día lluvioso y gris a la transmisión. Les proponemos, somos varios aquí en la organización, en el Zoom, están Ivonne, Adelaida, por supuesto Silvia, por supuesto Martín y José. Les proponemos a aquellos que están mirando la transmisión que pueden a lo largo que van compartiendo, digamos, sus pareceres, sus reflexiones. Los invitados pueden ir sumando aportes o preguntas. Nuestras compañeras van a tratar de ir sistematizándolas, así luego de las exposiciones podemos retomar un espacio de charla y debate. Bueno, voy a presentar a nuestro primer invitado, Martín Legarralde, es doctor en Ciencias de la Educación de la UNLP, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad, es profesor de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y bueno, lo invitamos especialmente porque hace poquito defendió su tesis doctoral, ya, digamos, y su tesis de doctorado es sobre combates por la memoria en la escuela, la transmisión de la última dictadura militar en las escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2003. Bueno, Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mónica, Daniela. Bueno, y a través de ustedes un agradecimiento enorme a la Facultad de Trabajo Social, por un lado por organizar la habitual Semana de la Memoria y particularmente, bueno, por
yo les agradezco mucho la invitación. La verdad que es un placer poder tener este espacio de conversación con ustedes y con las compañeras y compañeros que estén, bueno, presenciando, viendo un poco las presentaciones a través de YouTube. Bueno, para por ahí eh, tomar un poco la idea de la conversación en torno de esta cuestión de los desafíos, los problemas de la transmisión de las memorias de la última dictadura militar en el ámbito educativo. A mí me interesaba por ahí recuperar algunas cosas que, bueno, como decía Mónica, formaron parte de mi investigación doctoral y que creo que bueno, pueden ser útiles como disparadores para una reflexión, bueno, una discusión, una conversación sobre los problemas que enfrentamos en el presente sobre esta cuestión particular, ¿no? En este contexto, en el contexto de esta semana, son preguntas que bueno, que nos inquietan, que muchas veces nos plantean, digamos así, la actualidad de estos desafíos. En primer lugar, a mí me interesaba partir un poco de una idea, que es que las formas de transmisión de las memorias sobre la última dictadura militar son construcciones históricas, son formas que tienen una historia, ¿sí? Es decir, se ha trabajado mucho en el campo de los estudios sociales sobre la memoria, sobre justamente la historia de las memorias y de sus disputas, ¿no? Allí, bueno, los trabajos de Elizabeth Chelín y todo el equipo que ella ha dirigido en distintas oportunidades y un conjunto amplio de trabajos en esa saga de elaboraciones ha mostrado cómo en nuestro país, en torno de la última dictadura militar, se han producido distintas memorias, ¿no? Es decir, distintas construcciones de sentidos sobre los acontecimientos, que han sido enunciadas, digamos, en distintos soportes, en distintos momentos, que han circulado, digamos, por comunidades, ¿no es cierto?, a veces más cerradas, otras veces más difusas, que han disputado, ¿no es cierto?, por la legitimidad de sus afirmaciones sobre los sentidos del pasado, digamos, ¿no?, de ese pasado reciente, que lo han hecho en el espacio público, lo han hecho en los medios de comunicación, lo han hecho incluso disputando en cierta medida el reconocimiento oficial, ¿no es cierto?, también en el ámbito de la justicia, por supuesto. Y entonces, bueno, tenemos allí todo un recorrido de distintos estudios que han mostrado, ¿no?, ese campo de disputas de sentido sobre el pasado, ¿no?, y de cómo esas disputas son disputas que van, digamos, mostrando equilibrios de fuerza que van moviéndose históricamente, ¿no? Es decir, la que en un momento puede haber sido la narrativa más aceptada y un poco hegemónica, digamos, ¿no?, en cuanto a las atribuciones de sentido sobre los acontecimientos de la última dictadura militar, en otro momento han dejado ese espacio, ¿no es cierto?, a otras narrativas que han logrado más centralidad en distintas instituciones, en distintas comunidades, etc. Ahora, de lo que hemos trabajado, sobre lo que hemos trabajado un poco menos, en mi opinión, es sobre los modos en que circulan esas memorias al interior de ciertas comunidades. Y particularmente a mí me interesó ver en mi investigación cómo se produce esa circulación al interior de las escuelas, digamos, ¿no? Y también pensar al interior de las escuelas esos procesos de circulación y transmisión como procesos históricos, digamos, ¿no? Es decir, preguntarme si esa circulación de alguna manera de ciertos relatos, ciertas narraciones sobre los acontecimientos de la última dictadura militar sucedían siempre del mismo modo, a pesar de que el contenido de esas narraciones pueda haber ido cambiando, o si podemos encontrar, ¿no es cierto?, otras distintas formas de esa transmisión. Para, bueno, ordenar un poco la presentación, a mí me interesaría por ahí centrarme en 4 narrativas que podríamos considerar como emblemáticas de la última dictadura militar, que han sido denunciadas en distintos momentos. Me atrevería a decir, bueno, de hecho, hay también estudios que lo muestran, que ya en el propio 24 de marzo de 1976 se activa la producción de una narrativa, ¿no?, de una atribución de sentidos a los acontecimientos, destinada, ¿no es cierto?, a ser recuperada en el futuro como la explicación de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, me interesaba, como digo, centrarme en cuatro narrativas que comienzan a forjarse casi en los, bueno, incluso echan mano de sentidos que estaban en circulación en los años previos al golpe del 24 de marzo de 1976. La primera
a la que me voy a referir es a la que ha sido denominada como la narrativa de la guerra o la narrativa de la guerra sucia, ¿no? Ahí hay distintas atribuciones de sentido, y que ha sido, digamos, la que fue abonada particularmente por los funcionarios de la dictadura, ¿no es cierto?, intelectuales vinculados al ámbito, al espacio de las facciones militares, que ha sido repetida, digamos, en el periodo entre 1976 y 1983, en documentos curriculares, en manuales, en documentos específicos de lectura obligatoria en el ámbito escolar, y que postulaba básicamente que el golpe del 24 de marzo de 1976 había sido un desenlace necesario, digamos así, de una guerra, de una confrontación que había comenzado un tiempo antes, ¿no es cierto?, entre los grupos subversivos, digamos así, y las fuerzas legales del Estado argentino, digamos, ¿no? Y que esa guerra era una guerra irregular, una guerra en cierta medida, bueno, digamos, una guerra difusa, una guerra que planteaba, digamos, un desdibujamiento de las reglas habituales, ¿no es cierto?, de los conflictos bélicos, y que por lo tanto, bueno, también abría la puerta, ¿no?, para que la respuesta también fuera una respuesta irregular en muchos sentidos, ¿no? La idea de guerra sucia estaba asociada un poco a esa figura, ¿no?, a la figura de que, como la amenaza, que era esta agresión marxista internacional que aparece reiteradamente en diversos documentos, ¿no?, era una amenaza difusa, que no era solo una amenaza militar de un ejército regular, sino una amenaza que podía provenir de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, también implicaba a la sociedad en esa especie de guerra, ¿no es cierto?, la comprometía en esa especie de guerra en distintos planos. Por supuesto, en el plano militar, pero también en el plano social, en el plano cultural, en el plano educativo, ¿no es cierto?, involucraba, ¿no es cierto?, una especie de vigilancia que debía atravesar todo el tejido social, en donde los actores sociales eran interpelados, digamos así, a participar de alguna manera de esa guerra, a tomar posición, ¿no es cierto?, siendo activos en la denuncia de quien fuera un posible sospechoso, ¿no es cierto?, de la actividad subversiva. Bueno, esa narrativa la podemos encontrar digamos, atraviesa prácticamente todos los discursos de los funcionarios de la última dictadura militar, ¿no es cierto?, desde el 24 de marzo de 1976, las proclamas mismas del 24 de marzo, los documentos fundacionales de la dictadura hablan, ¿no es cierto?, de esta narrativa de la guerra. Estaba ya, de alguna manera, ¿no es cierto?, esto es a veces difícil de visualizar porque el corte del 24 de marzo es muy potente, pero digamos, estaba ya en documentos, estaba incluso en cierta retórica política de los años previos al golpe, ¿no es cierto?, esta idea de que había una guerra, que no era una guerra habitual, sino una guerra que se libraba en otros planos. Pero digamos, lo que a mí me interesa ver es que esa proliferación discursiva que encontramos entre el 76 y el 83 en torno de la idea de la guerra y de esta guerra difusa y después la idea de guerra sucia, también tuvo una formulación propia para el ámbito escolar, para su uso en el ámbito escolar, ¿no? Es decir, hay documentos curriculares, documentos que estaban pensados para su uso en la escuela, los manuales, los libros de historia, ¿no es cierto?, para la educación secundaria se hacen eco de esta idea. Ahí la industria editorial rápidamente reacciona, ¿no es cierto?, acomodándose de alguna manera a las nuevas prescripciones curriculares que comienzan a desencadenarse también en los meses siguientes al golpe, ¿no?, y durante todo 1976 van atravesando a la escuela secundaria particularmente, y se hacen eco particularmente de esta narrativa, ¿no?, de la narrativa de la guerra, de la idea de que, bueno, se estaba librando en la Argentina una guerra y que las Fuerzas Armadas debieron tomar el poder para justamente encabezar de alguna manera la defensa, ¿no es cierto?, de una sociedad amenazada por la agresión marxista internacional. Hay un documento emblemático que muchas y muchos de ustedes conocerán, que es el documento Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, que fue publicado por el Ministerio de Educación en asociación con el Ministerio de Planificación en 1977 y fue de lectura obligatoria en todas las escuelas, en donde justamente se plantea esta idea de la guerra como algo que involucraba también el ámbito escolar, ¿no? Es decir, esa guerra se libraba también en el ámbito escolar. ¿Y cómo se libraba en el ámbito escolar? Bueno, justamente a partir de la sospecha, de la denuncia, de la vigilancia del compañero, de la vigilancia del estudiante, de la vigilancia de las familias, ¿no? Es decir,
había ahí una interpelación a todos los actores de la escuela en esta trama de mutua vigilancia y de denuncia. Esa narrativa, digamos, se convirtió, digamos, fue postulada como la memoria oficial de la dictadura en el periodo 76-83, y bueno, el control que el gobierno militar ejerció, por supuesto, sobre el espacio curricular, sobre la producción de los medios de enseñanza, etcétera, también nos muestra que era muy difícil para otras narrativas, otras formas de concebir los acontecimientos, penetrar en el ámbito escolar, por lo menos de manera explícita, ¿no es cierto? A partir de 1984, en los meses posteriores al retorno de la democracia, rápidamente se interviene también en el campo curricular, ¿no es cierto? El alfonsinismo había tenido, durante toda la campaña electoral, digamos, trabajando equipos de especialistas, ¿no es cierto?, pensando aspectos que tenían que ver con la discusión curricular, que en ese momento además estaba muy claramente en manos del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, digamos, ¿no? Las regulaciones curriculares emanadas del orden nacional tenían mucha penetración también en las provincias. Bueno, rápidamente hay una intervención curricular que particularmente se aboca a los contenidos que tienen que ver con la formación ciudadana, ¿no es cierto?, que habían sido un espacio privilegiado de intervención de la dictadura en el ámbito del currículum. Y lo que vemos allí es, digamos, un gesto digamos, que reinterpreta los acontecimientos en clave institucionalista, ¿no? Así que plantea, ¿no? Y esta es como una nueva memoria oficial, digamos, ¿no? Que básicamente lo inmediatamente condenable del golpe y del gobierno militar había sido la interrupción del orden constitucional, ¿sí? No se plantea, digamos, en el primer plano la cuestión del terrorismo de Estado, no se plantea, digamos, con tanta visibilidad la violación sistemática de los derechos humanos, sino sobre todo la interrupción del orden constitucional, la idea de que lo que había que, de alguna manera, trabajar en la escuela era la defensa de la Constitución y de la democracia, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho, que había sido interrumpido por un golpe militar que había instalado un gobierno de facto. Por supuesto, ese gesto que se hace desde el punto de vista de los documentos oficiales no termina de cerrar a la escuela como un campo de circulación de otras memorias, ¿no? 1984 es, y en realidad el periodo 84, diríamos 88 aproximadamente, es un ámbito de pluralización de las memorias sobre la última dictadura militar, que empiezan a disputar en el espacio público una vez que se retira, ¿no es cierto?, la capacidad de regulación o de control del gobierno militar sobre esas memorias, ¿no? Y ahí encontramos, bueno, las denuncias de los organismos de derechos humanos, el juicio a las juntas, el informe de la CONADEP, un montón de elementos que instalan en el espacio público otras formas de pensar lo que acababa de suceder, ¿no? Es decir, lo que acababa de suceder en el periodo 76-83. La visibilización, ¿no es cierto?, de las dimensiones del horror, ¿no?, de los centros clandestinos de detención, de las desapariciones, testimonios que habían cobrado una enorme visibilidad, ¿no?, a través de, bueno, como digo, el informe de la CONADEP, la transmisión de los juicios, distinto tipo de piezas, muchas veces para los medios de comunicación, ¿no?, informes, bien. Y en ese momento entonces vemos también cobrar forma dos narrativas que se tornaron emblemáticas, que también tuvieron cierta estabilidad en el tiempo, además de la narrativa de la guerra. Una que ha sido muchas veces atribuida, y hay una discusión ahí entre los historiadores particularmente, ha sido atribuida al alfonsinismo, o por lo menos a una parte del sector alfonsinista, que tiene que ver con la que se ha denominado como la teoría de los dos demonios, ¿no? Esta idea de, bueno, de que no se trató de una guerra, sí se trató de la confrontación entre dos violencias simétricas, ¿no es cierto? Y una sociedad inerme que vio cómo confrontaban, por un lado, las fuerzas de las organizaciones armadas, ¿no es cierto?, y por otro lado, las fuerzas militares, ¿no? Esta teoría de los dos demonios, bueno, ha sido leída, ¿no es cierto?, en clave de denuncia, ¿no es cierto?, reuniendo una serie de expresiones, enunciaciones de funcionarios del alfonsinismo, pero también medidas que se tomaron, como por ejemplo los decretos que establecen el juzgamiento, ¿no? Dos decretos que son firmados por Alfonsín en los días posteriores a su asunción, ¿no es cierto?, que establecen una especie de simetría entre el juzgamiento a las cúpulas militares y el juzgamiento
a la dirigencia de ERP y Montoneros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una especie de postulación de la simetría, ¿no es cierto?, de las dos violencias desatadas, ¿no? Y por otro lado, bueno, una serie de funcionarios del alfonsinismo, Trócoli particularmente, cuando se presentó públicamente el informe del Nunca Más en un programa televisivo en Canal 7, ¿no? Vuelve a postular esta idea de la simetría, ¿no es cierto?, entre las violencias, ¿no? Esta idea de dos demonios que se abaten sobre la sociedad. Su reflejo en la escuela es más dudoso, digamos, ¿no? Es decir, es más difícil encontrar, por lo menos en las fuentes documentales, que esta narrativa de los dos demonios, ¿no? Y una sociedad inerme y un poco ajena, digamos, al conflicto, haya tenido un correlato escolar. En la década de 1980, por lo menos en el periodo de la transición a la democracia, se producen algunos fenómenos un poco paradójicos. Por ejemplo, si bien el alfonsinismo se preocupa por modificar rápidamente el currículum, ¿no?, de la materia de educación ciudadana, digamos, ¿no?, y de intervenir en ese plano, los manuales y libros de texto que las editoriales se han producido durante la dictadura siguen en vigencia hasta finales de la década de 1980. Y podemos encontrar manuales que se leían, por ejemplo, en el 86, 87, 88, que siguen hablando de la agresión marxista internacional, ¿no es cierto?, del combate a la subversión, ¿no es cierto?, como la etapa por la que acababa de atravesar la Argentina. Y por otro lado, digo, entonces ahí ya tenemos dos narrativas, ¿no? La de la guerra, la de los dos demonios. Hay una tercera narrativa que también tiene mucha potencia en el espacio público y que va a tener, sí, una huella enorme en el ámbito educativo, que es la que distintos historiadores han identificado como la narrativa de la víctima o la narrativa de la víctima inocente. Allí hay una estructuración emblemática de esa narrativa, ¿no?, en torno de un acontecimiento en particular, que es la Noche de los Lápices, ¿no? El relato de la Noche de los Lápices, la construcción del acontecimiento a partir del relato de la Noche de los Lápices, allí, por ejemplo, Sandra Raggio ha estudiado mucho esta cuestión, ¿no?, entre otros, construye una idea que en el momento de sus primeras enunciaciones, ¿no?, las primeras denuncias de lo que después va a ser reconocido como un operativo conjunto, se producen durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Es decir, digamos, los primeros testimonios comienzan a producirse durante la dictadura, de lo que después va a ser reconocido como un operativo. Las declaraciones en el juicio a las juntas, que son luego, que disparan de alguna manera el interés, por ejemplo, de María Seoane por recuperar con entrevistas, ¿no es cierto?, y más detalles, ¿no es cierto?, la lógica del operativo. Finalmente, la publicación, ¿no es cierto?, de ese relato que tiene fragmentos testimoniales, pero también tiene giros literarios, ¿no?, que va a llevar por título La Noche de los Lápices, y finalmente el film, ¿no?, la película que completa de alguna manera toda esa construcción narrativa, que incluso agrega nuevos giros que no están en el libro, ¿no? El film en ese sentido da otros pasos, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pone un cierto hilo melodramático, ¿no?, a las relaciones afectivas entre los jóvenes que son secuestrados. O sea, le agrega un montón de componentes narrativos que no estaban ni en los testimonios de los juicios, ni tampoco en el libro original. Digo, allí se construye una idea que pone en el centro a las víctimas, ¿no es cierto?, de la acción represiva del Estado, del terrorismo de Estado, pero además con un gesto muy particular, que es que corre a un segundo plano su identidad política, ¿no? Es decir, en la narrativa construida en torno de La Noche de los Lápices, la militancia política de los jóvenes que son secuestrados no está en el primer plano del relato, ¿no? Y eso habilita una serie de fenómenos, digamos. Por ejemplo, habilita, digamos, por un lado, digamos, eso tiene una explicación, como digo, Sandra Raggio en su momento lo identificó con claridad. En los primeros testimonios esto tenía una lógica muy particular, que era que los organismos que estaban, o los familiares, ¿no?, que estaban denunciando en 1976, bueno, hacen efectivamente un gesto de no poner en el primer plano la identidad política, ¿no es cierto?, de las personas cuyo paradero estaban reclamando, o por cuyo secuestro estaban reclamando, por supuesto, ¿no? Ahora, en el momento en el que se publica el libro, y luego sobre todo en el que el film empieza a circular,
esto empieza a ser un poco más discutible, digamos, ¿no? Y finalmente, la potencia del film como material para su presencia en la escuela ha sido enorme, ¿no? A mí en mi investigación me tocó realizar una encuesta a más de 2.000 estudiantes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en donde les preguntábamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué películas habían visto que relataran la última dictadura militar? Y más del 70% había visto, ¿no? En el año 2013 había visto La Noche de los Lápices en la escuela, ¿no? Había visto la película La Noche de los Lápices en la escuela, ¿no? Era una película que ya tenía en ese momento casi 30 años, ¿no es cierto? Y que, digamos, tenía un lenguaje cinematográfico que ya era de 30 años atrás, y sin embargo todavía seguía teniendo una enorme presencia en el ámbito escolar, ¿no? Y es una película que, digo, contiene de alguna manera estas notas, ¿no es cierto? Se construye una idea en torno de la violencia de la dictadura y el terrorismo de Estado como la de una fuerza que se abate casi azarosamente sobre jóvenes que son idealistas y que lo que buscan es, bueno, luchan por el boleto, ¿no es cierto? Es decir, digamos, se construye de alguna manera esta figura de víctimas sobre las que hay que subrayar en cierta medida una lógica de inocencia, ¿no? Como si hubiera algún tipo de culpabilidad que justificara el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Es decir, se extiende de alguna manera esa lógica del 79, ¿no? De cómo los organismos debían ocultar de alguna manera esa cuestión mucho tiempo más tarde. Por otro lado, se trata de un filme que habilita otro tipo de fenómenos, que son procesos de identificación de los jóvenes, ¿no? Es decir, cuando uno pregunta, bueno, ¿quiénes son los desaparecidos? ¿No? Y le pregunta esto a los chicos en la escuela, bueno, los desaparecidos son estudiantes, son jóvenes, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí hay un proceso de identificación que se activa, digamos, ¿no? En ese reconocimiento. Y bueno, la cuarta narrativa a la que me voy a referir, porque veo que por ahí estoy con el tiempo un poquito extendido, la cuarta narrativa a la que me quiero referir es a una narrativa que comienza a cobrar mucha más presencia en el espacio público a partir de 1995, ¿no? En realidad, en los meses previos al 24 de marzo de 1996, cuando se cumplían 20 años del golpe militar, tras los indultos, ¿no es cierto?, tras las leyes de impunidad, donde parecía que el terreno judicial estaba cerrado definitivamente y había habido como una etapa de aparente repliegue de los organismos de derechos humanos, las movilizaciones de 1996 muestran una activación social de la cuestión, ¿no? Es una movilización que incluso desborda las previsiones de los organismos de derechos humanos. Es el momento en donde hace su aparición pública la organización Hijos, ¿no es cierto?, ¿no? Y comienzan a ganar nuevamente presencia en el espacio público una narrativa que repone la identidad política de las víctimas y los sobrevivientes del terrorismo de Estado, ¿no? Y plantea la idea de que ahí había un proyecto político, ¿no?, contra el que la dictadura se abatió, ¿no? Es decir, que la acción del terrorismo de Estado no fue sobre, bueno, jóvenes idealistas, etcétera, sino que básicamente buscó interrumpir un proyecto político transformador, ¿no? Y esta idea de poner en palabras ese proyecto político, de darle visibilidad en el espacio público, es una novedad narrativa sobre los acontecimientos de la dictadura, porque era algo que en el proceso de la transición democrática se decía muy limitadamente en comunidades militantes muy pequeñas, pero no tenía habilitado su enunciación en el espacio público. Bueno, para no extenderme demasiado, estas narrativas tuvieron circulación en el ámbito escolar, de distinta manera, con distinta potencia, incluso todavía hoy podemos decir que son narrativas que circulan, todas ellas, en el espacio escolar. Por supuesto, algunas circulan muy explícitamente, porque además están habilitadas muchas veces normativamente, ¿no? Están legitimadas, ¿no es cierto?, justamente por lo que ha sido la acción de la justicia, por lo que constituye la acción militante de los organismos de derechos humanos. Otras son lo que Ludmila Silva Catela denomina como memorias denegadas, ¿no? Es decir, memorias cuya existencia podemos constatar que circulan en comunidades, en distintos tipos de comunidades, pero que no pueden ser enunciadas públicamente porque básicamente contravienen lo que ha sido conquistado en el terreno de la justicia, lo que ha sido conquistado en el terreno de la política. Por ejemplo, la narrativa de la guerra. Lamentablemente, hemos visto en los últimos años cómo la narrativa de la guerra, que había sido una narrativa denegada, ¿no es cierto?,
que había tenido cerrado el camino en el ámbito de la justicia, por ejemplo, que había comprobado que había habido, por ejemplo, un plan sistemático de represión, ¿no es cierto?, volvió a ser habilitada por los funcionarios del macrismo, ¿no es cierto?, que volvieron en distintos momentos a abrir la puerta a esa narrativa de la guerra, ¿no es cierto? Y eso también habilita su circulación en comunidades cada vez más amplias, ¿no? Y ahí hay un fenómeno que es muy importante. Y ahora para cerrar, sí, a mí me interesa pensar el ámbito de la escuela como un ámbito donde nosotros como docentes abordamos estas cuestiones, nos proponemos la transmisión de ciertas memorias, pero también no perder de vista que la escuela es, digamos, un segmento del espacio social, y que estos fenómenos de circulación de memorias que se producen en el espacio social más amplio también suceden dentro de la escuela, ¿no? Y que cuando en un programa de televisión se habla de la guerra sucia, ¿no es cierto?, cuando se niegan los 30.000 desaparecidos, eso tiene consecuencias escolares, aunque no haya sido denunciado en el aula por un docente, digamos, ¿no? Eso tiene consecuencias dentro de nuestros procesos de transmisión escolar de esas memorias. Y por último, me dejo casi como pregunta o como invitación a conversar la cuestión de, bueno, ¿qué lugar le cabe a las...? Porque, digo, estas narrativas son narrativas que nosotros pensamos para ofrecerle a las nuevas generaciones, ¿no? Así como, bueno, como un don que le entregamos a las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué lugar ocupan las nuevas generaciones en esos procesos de transmisión, ¿no? Creo que ahí hay una pregunta que es muy interesante explorar, que tiene muchas aristas, pero que, bueno, me parece que también lleva a pensar, ¿no es cierto?, cómo esas memorias y su circulación están históricamente vivas, digamos, ¿no? Es decir, están activas en esas relaciones intergeneracionales. Bueno, eso era lo que quería presentar hoy, bueno, y estoy a disposición para las preguntas, intercambios, conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Martín, la verdad que es súper interesante lo que planteás, muy organizado como para poder comprender estas cuestiones, y también, bueno, pensar a los y las docentes en las escuelas trabajando desde las ciencias sociales, bueno, en el caso del profesorado específicamente las materias de ciudadanía, estos temas, ¿no? Cómo poder analizar críticamente las diferentes luchas sociales, la conquista de derechos, y cómo también relacionar todo el tiempo hechos del pasado con situaciones del presente, y también pensando en la participación ciudadana, ¿no? Y ahí el rol de las juventudes en ese sentido. Así que bueno, esta organización por narrativas me parece que aporta mucho para poder estar pensando justamente cómo circula, qué tensiones hay y también, digamos, un posicionamiento de los docentes en ese sentido. Bueno, y para continuar vamos a presentar a José Luis Gagliardi. Él es profesor de Historia y licenciado en Ciencias Sociales. Es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Secundaria 33 y docente también en la Escuela Secundaria 34. José Luis nos va a presentar su experiencia y vamos también a compartir algunas imágenes de producciones de estudiantes que ha participado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero agradecer en compartir esta charla con ustedes, a la universidad también a darnos este lugar. Bueno, como bien decís, Daniela, vengo a aportar este granito como docente, ¿no? Docente de las escuelas, que bueno, que en este caso es la escuela 33 y 34, pero tal vez aquellos que peinamos un poco más de canas, somos las ex escuelas Normal 2 y Normal 3 de la Ciudad de La Plata, más que nada haciendo referencia ahí Martín, que comparto todo lo que ha expuesto y he tomado algunos detalles de su charla, de su exposición. Bueno, justamente ha sido como escenario, ¿no?, de las imágenes que vieron en el film de La Noche de los Lápices, como en el Normal 3 en el Salón de Actos en especial. Bueno, me quedé con una cosa que tiró Martín como para empezar, ¿no? Como para empezar a fusionar esta charla, que me pareció interesantísimo, que es lo último, ¿no? Esta cuestión de la escuela, ¿no? De ese segmento social, ¿no? Y que lamentablemente que por los 4 años que tuvimos del macrismo, y a su vez
la pandemia que nos tocó atravesar y la desvinculación del contacto diario con los alumnos, esos, esos discursos o esos relatos se fueron como desquebrajándose, y les alumnos no tenían la voz del docente como para confrontar, educar o transmitir o discutir en espacios que son totalmente legítimos como es la escuela. Y eso estamos ahora volviendo a tomar la posición y poder escucharlos y poder cambiar esa visión que tal vez por la pandemia los alumnos y las alumnas y los alumnos estuvieron en la casa, mucha televisión, con todos los discursos que tiene actualmente la televisión, y que no podía escuchar la voz de la escuela, ¿no? Y me parece eso es una cuestión interesantísima que tiró Martín y que hay que tomarla como, ¿no?, docentes que estamos acá trabajando. Después, mi charla en especial rondaría que mi gran acercamiento que tuve en trabajar y focalizarme más de lleno cuando recién a partir del 2016-2017 puedo tomar sexto año, ¿no? En las escuelas secundarias. Por diferentes motivos uno está en diferentes años, y el diseño curricular de provincia no atraviesa la historia reciente. Recién en sexto año, siempre hablando de los colegios secundarios, ¿no? Tenemos historia reciente, y ahí uno puede, a lo largo del diseño curricular, proyectar con un trabajo final esta historia reciente. Y ahí sí, depende de los profesores o depende de la mirada que nosotros podemos llegar a tener, podemos ver diferentes, y ahí sí se ve bien toda esta narrativa de estos 4 puntos de vista que da Martín, y se puede poner en clase para trabajar y hacer esas narrativas. No sé, por ejemplo, cuando empezó a hablar Martín con respecto a la teoría de los 2 demonios, yo de vez en cuando paso Filosofía Aquí Ahora de Canal Encuentro, donde Feynman lo explica muy bien, lo explicaba muy bien esta teoría. Entonces, o también hubo unos años ahí, entre el 2016 al 2000, que muchos profesores, para deslindarse del tema, ponían la película, o como que se bombardeó mucho la película, pero sin un debate previo, sin una contextualización previa, y bueno, ahí también había que visualizar eso. Pero bueno, se nota mucho, en mis 20 años de docente, siempre trabajé tanto en colegios, tal vez mis primeros años trabajé en colegios privados, pero después, por suerte, tuve la posibilidad de rodearme mi formación de trabajo cotidiano en colegios públicos, tanto en la 33 como en la 34, donde más años tengo. Se empezó a trabajar, y tal vez a partir del 2016, entre el 2015 y 2016, la directora de la unidad académica, que en ese momento era Susana Jalo, del Normal 2 o de la Escuela 33, realizamos un jardín de la memoria, y a partir de ahí empezamos una construcción muy fuerte, ella y con todos los colegas, con Alejandro Simonov, Susana Jalo, diferentes profesores, tratamos de darle una impronta, una imagen, y también tomar otros elementos como la plástica, y todo lo que proponían desde las instituciones, o desde la comisión, o desde madres y abuelas, realizar para con los alumnos, y los alumnos nosotros lo hacíamos. Entonces ahí Daniela me va a ayudar y va a ir comentando y va visualizando diferentes cuestiones. Ese es lo que ustedes están viendo en imágenes, ese es el jardín que fue construido fines del 2015, entre el 2014 y 2015 ya teníamos ese jardín,
que lo articulamos con la municipalidad, y a partir de ahí empezamos a realizar todo tipo de eventos a lo largo de todo el año. O sea, el ciclo lectivo nosotros, si bien comenzábamos con esta fuerte cuestión de marzo, y en especial del golpe del 24, era todo un trabajo que también cuando llegamos septiembre volvíamos al jardín con la reivindicación del 16 de septiembre. Entonces, el año pasado, antes que volviéramos a estar o seguir el trabajo por las computadoras o por los medios informáticos, la idea era de plantar la planta. En el margen derecho ustedes pueden encontrar ese trabajo en las redes sociales o en mi red social que está colgado. Nos hemos sumado al proyecto de plantar y de sembrar memoria, ¿no? Para que no crezca el olvido. Un poco tomando el eslogan del artista de la ciudad de La Plata, de Edgardo Vigo, que bueno, habíamos puesto unos afiches en conmemoración también a lo que había dado las madres. En el que está a su izquierda, bueno, hicimos la puesta en valor, porque generalmente a veces los jardines, y en el caso del Normal 2, hay que ponerle también el cuerpo a las escuelas, y por diferentes motivos, o crece el pasto, o bueno, tratamos de intervenir permanentemente ese es nuestro espacio y nuestro espacio de memoria, y ahí ustedes ven que hasta hemos pintado las piedras para que los chicos de alguna manera revincularizarlo, porque me noto como docente que es muy difícil, uno tal vez puede llegar a ver en el registro de tema que un colega ha tratado el tema, pero cuando empezamos a indagar cómo llega el tema al alumno o a la alumna, están como vacíos, o se ponen en una mirada a decir, no, profe, no me acuerdo, o nos tiró la noche los lápices, o un poco lo que decía Martín, ¿no? Ese relato de víctima o de víctima inocente, y no saben por qué, o piensan que solamente se luchó por el boleto y no había una identidad que se recupera en la década de los 90. Entonces, bueno, los profesores de sexto año y las profesoras de sexto año tenemos que empezar a armar ese discurso que a veces traen los alumnos a nuestras clases. A partir de eso se empieza a buscar diferentes estrategias. En un momento, cuando tomo sexto año, en un trabajo de todo el año, pensamos que se articuló justo ese año con la Facultad de Periodismo, y llevamos adelante la realización de una revista interna o como trabajo final de la materia que plantea el diseño curricular, que todas las materias, las orientaciones de ciencias sociales, nosotros terminaríamos con un trabajo final. Hicimos una revista del cual intervinieron todos y todas las chicas de la división. Y ahí eran trabajos muy genuinos, ayudados obviamente con la impresión, con la redacción, con el diseño, o sea, con cosas más puntuales que tiene que ver una revista, y todo el contexto, tanto una mirada desde la clase o invitando personalidades que atravesaron diferentes dificultades, se fue construyendo una revista que ahí ustedes pueden llegar a ver en la imagen, tal vez utilizando, o los chicos tal vez copiando un poco los discursos que pueden dar los manuales, pero interviniéndolos desde su nombre, como ustedes pueden ver ahí en la portada, o con las diferentes notas o entrevistas. Los diseños curriculares habla del texto de Rocky Dictadura. Bueno, desde el Rocky Dictadura de Sergio Pujol, tal vez ir desmembrando, si bien es una cronología, ¿no?, de año a año, cómo fue sucediendo, bueno, tratar de ahí seguir avanzando y poniendo más material. Pueden ver hasta ilustraciones propias de los chicos, o que tal vez tomaron a Mafalda, como para tratar de hacerlos propios en un lugar, en un contexto. Pero sí es un trabajo que
año a año o sexto, que vamos teniendo los sexto años, es muy lindo trabajarlo, pero tal vez es muy complejo porque tenemos que acelerar los contextos, tenemos que meternos bien en los temas, insertarlos a los alumnos para que vayan, o para que vayan o pudiendo tratar de entender y poder producir, como ustedes ven, notas, ven ahí, intervienen los conceptos de memoria, verdad y justicia, notas muy cortitas, muy puntuales, pero que de alguna manera sirven a una elaboración. Lo que nos notamos los profesores, que también al tener, en mi caso particular, es quinto años, que es previo y que tal vez uno, depende cómo organice el contenido curricular, llega con más soltura o no al golpe, porque no todas, y esto es interesante que se sepa, no todas las orientaciones en el ciclo superior de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires tienen historia en sexto año. Y si los profesores de diferentes orientaciones no atraviesan o no comentan en esta semana de la memoria, o en el mismo antes o después del 24, o no hay actos, por ejemplo, se me cae la cara de vergüenza de decirlo, pero en la escuela 33, yo no sé si hubo actos, yo hoy dejé la escuela y no hubo acto, pero en la escuela 34 lo hicieron el miércoles. A veces los actos por los tiempos institucionales se dejan de hacer y pasa inadvertido. Si no hay intervenciones por los centros estudiantes que empezaron tal vez a tomar la voz, a identificarse en esa causa, tampoco se puede llegar a visualizar. Y de alguna manera se va perdiendo. Y eso es lo que tal vez nosotros tenemos que seguir ahondando. Yo a veces me quedo con la palabra que me dejó Susana Jalo en el momento que se jubile, me dice: José, Pedro, María Fernanda, a los profesores que estábamos ahí de historia en ese momento, les dejo el recado de seguir y de continuar con el Jardín de la Memoria, porque tal vez en los años previos al sexto, o aquellas orientaciones que no tienen historia del sexto año, se va diluyendo o se va perdiendo, y tal vez en ese segmento social que la escuela a veces por diferentes circunstancias no lo ocupa, se construyen otras narrativas que el mismo poder de turno puede llegar a ocuparlo y a bajar la línea, y ahí se nos puede complicar la tarea de transmisión de la memoria, la verdad y la justicia. Hemos preparado con Daniela, que le he pasado una serie de imágenes. El año pasado el anteaño, he trabajado con unas imágenes que le he sacado foto personalmente en casi todas las escuelas, tanto en la 33, en la 34 que trabajo, están las baldosas. Las baldosas que como ahí, gracias Daniela, que identifican, ¿no? que visualizan, que señalizan, que sería el señalamiento. Y la gran mayoría de los estudiantes en estos últimos años le he preguntado qué es, o qué son, o dónde están, y no lo ven, y están justo a la entrada de su colegio, y no nos llamen la atención. Entonces ahí es donde yo me pongo enseguida las botas para meterme a trabajar, y desde cómo se llegó a esos señalamientos, cómo se fue trabajando, quiénes fueron los que trataron de llevar adelante, cómo se logró las ordenanzas para que tengamos estos señalamientos en La Plata, y para que sepan por qué. Bueno, es una construcción que es lo diario, es lo permanente. Y bueno, y se vuelve a trabajar. Y esto, obviamente, yo como jefe de departamento trato de institucionalizarlo para que todo dentro del departamento se pueda trabajar, pero bueno, muchas veces hay reticencia de algunos profes que le cuesta trabajar o no se acomoda para trabajar,
Este año, por suerte, como para ir cerrando, este año, por suerte, antes de que salga desde las madres de intervenir los tapabocas, se me ocurrió realizar mosaicos, ¿no? Vengo desde la plástica, a mí me gustó mucho la plástica desde la salida del colegio secundario, y ahí Daniel le va a mostrar que al poco tiempo no poder coordinar con hacer los famosos mosaicos que ustedes pueden llegar a ver o que cada uno de nosotros podemos tener en la fachada de nuestras casas, se me ocurrió que traigan papeles cortados con las manos, no comprarlos, sino intervenirlos o recortarlos directamente de los diarios, de las revistas que podemos llegar a tener en casa, o de los papeles que nos hacemos o de desecho, ponerlo de vuelta en valor a esos papeles y tomar ese elemento, ese símbolo que tomaron las madres de hacer el mosaicismo, y bueno, y llevarlo a las aulas, ¿no? Y al ver este primer trabajo, Gabriela Amadeo, la vicedirectora de la Escuela 33, lo tomó y nos pusimos en contacto con Mariana Divitetti, que es la jefa de departamento de arte del Normal 2, de la Escuela 33, y se institucionalizó y se llevaron a cabo en todas las aulas, y los chicos y las chicas y las chiques toman esto y lo sacamos tal vez de lo cotidiano, de cómo tomar una efeméride o de los del 24, una conmemoración, y empezamos a discutir, porque no solamente era la cuestión de los mosaicos, sino esto, los tres conceptos, ponerlo de vuelta en juego, de la identidad, volverlo a poner en juego, del compromiso, de esta cuestión social, del rol social de los ciudadanos que somos, de la cuestión de la lucha permanente de los derechos. Nosotros ahí empezamos a acrecentar. Y bueno, y después son un poco lo que estoy tratando de mostrar, digamos, porque es el escalón como docente, que nosotros ahora ponemos en práctica, cómo hacer la transposición didáctica de, si no hacemos una buena lectura de estos manuales, como dijo Martín, que están cargados, ¿no?, de estos discursos, depende a lo largo de la historia o en este contexto social que ahora tenemos, podemos hacer otras discursivas o otro análisis discursivos, o llega de alguna manera diferente a las chiques. Y bueno, y acá tratar también por suerte vienen o articulamos mucho con la universidad, con la cátedra de práctica de la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias, como Pina Garriga o Viviana Piper, que también se suman a nuestro trabajo y aportan también ellas las miradas que podemos enfrentar con los nuevos docentes que se están formando para llegar a las escuelas secundarias. Entonces, de alguna manera se hizo este paneo de trabajo para que ustedes puedan llegar a visualizar que en diferentes herramientas didácticas podemos transmitir estas discursivas que hoy, en este contexto. Pero sí, vuelvo a rescatar, y esto se nota mucho, que estos 2 años de pandemia, los chicos que estuvieron en sus casas, consumieron muchas redes, consumieron mucha televisión, bueno, nos toca hoy por delante, o todo este año y el año que viene, trabajar mucho, porque vienen con un discurso totalmente diferente al que tiene, el que está en la escuela. Bueno, bárbaro, José Luis, muchas gracias. Acá estamos teniendo ya algunos comentarios en el canal de YouTube. Hay una persona que plantea que tiene hijes en el Normal 2 y que conoce este Jardín de la Memoria, que es tan lindo, tan interesante. Y ahí, bueno, yo recordaba también la propuesta de las abuelas de Plaza de Mayo del año pasado, de esto de plantemos memoria y florece identidad, ¿no? Entonces, bueno, cómo
pensamos también en este contexto de la Semana de Memoria de la Facultad de Trabajo Social, que ya es la 28ª Semana de la Memoria, es algo muy instalado en la facultad, pero quizás en las escuelas secundarias son arenas de disputa, y justamente ahí cuando pensamos en cómo se jerarquizan los contenidos del currículo, cómo también digamos, es algo dinámico, que también dentro de cada aula y cada institución es tan diferente cómo se lleva a cabo, nos parece sumamente importante que futuros y futuras docentes, en este caso, profesores y profesoras de trabajo social, pero también pensando en la intervención de cualquier disciplina en las escuelas secundarias, puedan pensar esto como espacio justamente de generar la posibilidad de trabajar estos temas con las juventudes, ¿no? También había otros comentarios más en relación a los saludos y a lo interesante que es la charla, pero sobre todo nos parecía que era importante recalcar esto, de tanto lo que se trabaja en la escuela como lo que no se trabaja es importante, ¿no? Los temas que no se abordan o que quizás por la situación de no tener tiempo se considera que no se llega a trabajar estos temas tan importantes, porque justamente pensar en la memoria no es pensar solamente en el pasado, sino cómo está viva en la actualidad. Entonces nos parece fundamental poder abordarlo en forma profunda y en forma crítica en las escuelas secundarias. Pensaba, nada, después de lo que comentaba José y lo que planteaba Martín, digo, yo ahí como que reconozco un eje de la materia, digo, pensando que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes están en este momento, de alguna manera, continuando la propuesta de la materia que arrancamos la semana pasada en este espacio, porque les invitamos. Digo, cuando uno analiza, bueno, lo digo para todos, pero creo que, digamos, los profesores en trabajo social tienen como espacio de intervención específico el espacio transversal de construcción de ciudadanía a lo largo del trayecto de la escuela secundaria, tanto el ciclo básico como el ciclo superior. Y un análisis que uno hace cuando va a las prácticas, bueno, lo vemos con Silvia en los equipos de práctica, cuando vamos a las instituciones, lo difícil que es pensar en la dimensión política, vivenciar, problematizar, hacer evidente, incluso promover y reconocer el reconocimiento de los jóvenes de la dimensión política, no solo en la militancia, también en sus vestimentas, en sus posiciones respecto de las identidades de género. Digo, ahí hay toda una dificultad, digamos, una tensión que ha generado este espacio de construcción de ciudadanía, y un poco como decía Martín, así como uno puede reconocer discursos, modos de apropiación o de reinvención de ese espacio, incluso uno podría decir no sé si de silenciamiento, pero sí digamos, de bajarle el nivel de potenciar o de potencial que ese espacio tenía, ¿no? Como espacio de reconocimiento de la actividad de los jóvenes. Y digo, por otro lado, me parecía que, cuando vos contabas, Martín, estas narrativas, no podía dejar de pensar en algunas investigaciones sobre el currículum de ciencias sociales, donde precisamente lo que aparece es la carencia, cómo la escuela le lima el conflicto al espacio social, le lima también la política, las subjetividades, digamos, ¿no? Más en un contexto como el de los últimos años, donde el neoliberalismo, digamos, más allá, y sobre todo luego, digamos, del regreso democrático, fue un arduo desafío recuperar la política en un sentido positivo, ¿no? Como aquello que nos permite intervenir, transformar la sociedad, disputar las necesidades o los derechos de los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Ha sido tan arduo ese trabajo y está tan por construir, digamos, y esto un poco lo demuestran las lecturas que hacías un poco, Martín, del tema de las memorias sobre la dictadura y también de los espacios y las dificultades institucionales, ¿no? En donde uno dice, uy, qué bárbaro que trabajar, digamos, el golpe de Estado y tener una lectura crítica del golpe de Estado a jóvenes que no lo vivieron, pero que sin embargo portan discursos sobre eso, dependa nuevamente del efemérides, ¿no? Me parecía llamativo y
y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Es un poco el desafío de los profesores que en la facultad estamos formando, pensar cómo intervenimos en ese espacio de construcción de ciudadanía, desde qué perspectiva lo hacemos, cuál es el sentido político y pedagógico con el que trabajamos y con el que nos vamos, digamos, a sumar a la mirada de otros colegas del campo de las ciencias sociales, ¿no? Porque, por supuesto, no es un espacio excluyente el espacio de ciudadanía para abordar esta dimensión de la formación, que además es uno de los ejes de la escuela secundaria en términos de lo que enuncian las políticas curriculares del nivel, ¿no? Sí, acá tenemos también más comentarios del YouTube. Bueno, docentes. Ahí volvimos a tener audio, sí. Retomo la pregunta entonces. Hay una pregunta que dice, me interesa saber qué estrategias pedagógicas tenemos para abordar y problematizar los discursos enmarcados en narrativas a las que no adscribimos. Y continúa la pregunta si estas narrativas emergen en el aula por parte de los estudiantes o en las instituciones con pares docentes u otros compañeros de trabajo. No sé si entonces, José Luis, arranco yo con algún comentario muy cortito, pero me parece súper interesante la pregunta. Yo no, digamos, no creo tener una respuesta concluyente al respecto, pero creo que, digamos, la cuestión principal, creo yo, es ponernos, digamos, poner en el centro la cuestión del sentido del proceso de transmisión. Es decir, ahí hay dos cuestiones que se cruzan, digamos, ¿no? En la transmisión de las memorias. Por un lado, una preocupación que nos aqueja, nos asalta, nos atraviesa como actores sociales, digamos, que es, bueno, nosotros participamos de esas disputas en el espacio social y hay de esas narrativas, hay algunas que nos resultan, digamos, como, bueno, nos interpelan como el sentido al que nosotros escribimos respecto del pasado, por nuestro proceso de identificación, nuestra construcción como actores sociales, muchas veces como militantes, como nuestros compromisos políticos, etc. Ahora, el proceso de transmisión implica otra cuestión, que es qué le pasa al otro con esas narrativas, digamos, ¿no? Lo que nosotros, lo que se pone en juego para nosotros es qué le pasa al otro, qué le pasa a nuestras y nuestros estudiantes con esas narrativas, digamos, ¿no? Como decía Mónica, en muchos casos llegan al aula como portadores de esas narrativas, ¿no? José Luis también lo comentaba, decía, después de estos 2 años, ¿no es cierto?, el consumo de redes, lo que escuchan en los medios de comunicación, o incluso muchas veces lo que circula en el ámbito familiar, en otras comunidades, ¿no es cierto? Esta idea de, por lo menos en la dictadura era todo más seguro y ordenado, y entonces, ¿no? Digo, esos relatos los chicos los traen a la escuela, no es que viven en una cápsula hasta el día que entran en el aula, digamos, ¿no? Entonces, cuando eso emerge en la escuela, la cuestión es preguntarnos qué pasa con ese proceso de transmisión, digamos, ¿no? Y yo creo que, como digo, no tengo una receta, pero creo que lo más difícil en todo caso es, asumir que esa siempre es una posición incómoda para el docente, ¿no? Para nosotros, porque básicamente nosotros estamos entre la cuestión dilemática de bajar una línea correcta, digamos, ¿no? Decir, esto que también decía José Luis, ¿no? Asumimos nosotros que, hay una narrativa que es la que debemos bajar y entonces combatimos contra las otras narrativas, las familiares, la de los medios de comunicación, la de las redes, la de quizá otros docentes, ¿no es cierto?, etcétera. O, asumimos el lugar más incómodo, que es habilitar la pregunta, habilitar que los propios pibes traigan al aula cosas que nos incomodan. Yo traigo ahora para
ejemplificar un fragmento de una entrevista que me tocó hacer a una docente en la investigación que yo hice para mi tesis, donde esta docente me contaba de un proyecto del programa Jóvenes y Memoria, en el que estaban planificando realizar entrevistas a una sobreviviente de un centro clandestino de detención de una comunidad local, ¿no? que vivía en la comunidad donde estaba la escuela a la que asistían los chicos, ¿no? Y ellos habían pactado con esta persona una entrevista, y entonces estaban armando el guión de la entrevista que le iban a hacer. Claro, y la profe que estaba trabajando con los chicos, estaba coordinando el grupo, en un momento se dio cuenta que las preguntas que los chicos estaban pensando, ella no estaba tan de acuerdo con el rumbo que iban tomando, ¿no? Se empezó a sentir un poco incómoda con el tono de la conversación, porque bueno, había preguntas que iban muy directo a interpelar a esta persona respecto de su involucramiento en la lucha armada, bueno, sus experiencias militantes previas al secuestro, no sé, como otras cosas que, bueno, ella se empezó a sentir incómoda, pero hizo un gesto que a mí me pareció muy interesante y también muy difícil, que fue, expresó su incomodidad, le dijo a los chicos, bueno, como yo me siento un poco incómoda porque no comparto hacia dónde va la entrevista, lo que les quiero proponer es que ustedes trabajen durante una semana, 2 semanas solos, avancen con el guión, yo los voy a acompañar a hacer la entrevista, porque la entrevista no la hago yo, la hacen ustedes, son ustedes los que toman esas decisiones. Lo que me quiero asegurar es que ustedes discutieron y están de acuerdo y tienen los argumentos para las decisiones que tomaron. La entrevista es espectacular, es un trabajo que, bueno, en algún momento, si quieren, después, bueno, a través de Mónica lo podemos compartir, está publicado, hay de hecho la entrevistada también, al principio muestra su incomodidad y después produce un montón de conversaciones, ¿no? Porque los chicos en realidad tenían una pregunta genuina respecto de, bueno, qué implicaban las decisiones políticas de los 70, antes del golpe, etcétera. Y lo que quiero decir, para cerrar esto que quiero comentar, que lo que se produce ahí es que cuando asumimos que esa incomodidad forma parte, no es un fenómeno que hay que, como decía Mónica, esterilizarle al proceso de transmisión, digamos, ¿no? Sino que eso forma parte del proceso de transmisión porque nuestro vínculo es con otro actor social, ¿no? Que actúa en la sociedad, no es un receptáculo de lo que nosotros le estamos depositando, digamos. Cuando nosotros asumimos eso, esa relación es incómoda, y esa incomodidad es productiva en el proceso de memoria, ¿no? Por ejemplo, digo, ha pasado, las nuevas generaciones nos preguntan qué hacíamos nosotros en esa época, por qué no hablamos antes de ciertas cosas, por qué hay ciertos silencios en las comunidades locales, ¿no? Todo el tiempo se están abriendo nuevas formas de mirar ese pasado por preguntas que hacen los jóvenes. Volvemos a preguntarnos, por ejemplo, por la violencia en clave de perspectiva de género, algo que durante mucho tiempo ni los organismos de derechos humanos se habían preguntado, ¿no? O nos estamos preguntando por el silenciamiento de desapariciones en los ámbitos locales, en donde circulan pequeñas comunidades que acá no pasó nada, que ese problema pasaba en La Plata o en la capital federal y acá nuestra comunidad no pasaba. Y las que abren el reconocimiento de que ahí sí también hubo violaciones a los derechos humanos, muchas veces son las preguntas de los chicos. Y son preguntas que son incómodas para los adultos, porque nosotros participamos a veces de esos silencios, o en nuestra mirada, ¿no es cierto?, los sesgos conducían a mirar ciertas cosas y otras no verlas, ¿no es cierto? Bueno, nada, creo que ahí hay un meollo que no sé si no es del orden de la estrategia, sino de la naturaleza del vínculo pedagógico en el proceso de transmisión, digamos, ¿no? A eso me quería referir. Bueno, no sé si agregando un poco más a la exposición de Martín, para agregar, ¿no? Porque estoy de acuerdo con Martín. Institucionalmente, en los colegios públicos creo que no hay tanto problema. Tal vez me ha pasado una vez en una actividad que tal vez no traje nada para mostrarlos, pero me gustó llevar adelante, primero que conozcan el libro El Siluetazo. Yo tengo llegada con Brusone, uno de los autores, y bueno, a partir de allí quería que conozcan el material, el libro en sí, y a su vez la actividad, cómo fue, y la quise llevar al aula. Cuando la llevo al aula, un vicedirector me dice, no, ¿qué estás haciendo? Tengo miedo que vengan los padres.
Bueno, yo le di mi fundamento, hice la redacción, todo, presenté el proyecto, ¿vio? Cuando se lo presento a la directora, me dice, no, José Luis, no hacía falta. Entonces, bueno, dentro de los equipos de gestión de las instituciones puede pasar estas cuestiones a los futuros docentes y a las profesoras y a los profesores que pueden llegar, puede pasar esto. Ahora, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, confesionadas o no, no tenemos centro de estudiantes. Entonces, tal vez ahí manejar, ¿cierto? Pueden llegar a tener dificultades. Depende, no tengo tanta experiencia en las escuelas privadas para comentar qué es lo que puede llegar a pasar. Pero en las escuelas públicas puede algún integrante del equipo de gestión que te pueda observar, pero cuando uno lo fundamenta con un proyecto y tiene todo para, creo que no hay ningún tipo de impedimento. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, también los chicos, ahí Martín y Mónica en la exposición que hacían, en la familia también bajan discursos. Y nosotros los vemos a flor de piel con les chiques, enseguida. Y por ejemplo, en la cifra, o sea, esa cifra 30.000, tengo que a veces hacerlos leer, me gusta mucho Cohen, pero se los marco la cifra. Traigo también a clase un libro de Todorov para que también pongamos en discusiones filosóficas de eso. Y es más, y hasta en las redes sociales hasta salieron, hay imágenes de Martín, Tocayo, defendiendo o argumentando, no defendiendo, sino argumentando porque el 30.000. Y tenemos también se da la particularidad de cuando me tocó en clase bueno, y se pone de discusiones, y esto hay que tener en cuenta porque hoy en día los celulares que a veces nos como que nos chicanean los chicos o nos ponen presión y nos filman, y a veces se viraliza cosas adredes o no, y nosotros estamos muy expuestos. En la pandemia estuvimos más expuestos todavía a ser interpelados en la familia. Y es una profesión que permanentemente estamos juzgados o criticados o observados por la familia. Y cuando hacemos estos argumentos y nos apoyamos por diferentes fuentes que para nosotros, que nos han formado en nuestras universidades nacionales o que hemos desarrollado o que diferentes colegas nos acercan y nosotros creemos que es viable para la transmisión del conocimiento, nos pasa que esos discursos de los alumnos, cuando empezamos a indagar, tenemos que vienen de mamá o papá es policía o trabaja en el servicio penitenciario. Entonces, podemos, entre comillas, captar por qué se arman de chiques así, y bueno, y empezar a trabajar y mostrarle las herramientas y los chicos son muy ávidos, y cuando llevamos adelante las preguntas así como, o entrevistas, siempre nos ponen en jaque los alumnos, y eso es lo más interesante y desafiante para nosotros como tarea diaria de construcción. Pero bueno, quería poner esos dos ejemplos como para redondear la respuesta que empezó a encabezar Martín. Bárbaro, ahí también, bueno, estábamos comentando con Mónica que estas temáticas pareciera como que hay que pedir permiso a veces en algunas instituciones, ¿no? Cuando están entre los contenidos curriculares, decimos incluso que es similar a lo que pasa con la ESI, ¿no? Con la educación sexual integral, que si bien es ley, muchas veces es difícil de implementar. Y en relación a esto hay una pregunta en el chat que tiene que ver con las narrativas recientes. La pregunta es, ¿una narrativa reciente podría ser el uso de los pañuelos verdes usados por las jóvenes como el de las madres y las abuelas? No sé si ahí quieren hacer algún comentario. Yo me atrevo a decir alguna cosa. Sí, yo digo, incluso yo mencioné 4 narrativas, pero hay muchas más, hubo algunas que en la inmediata postdictadura fueron enunciadas y que
Lo que creo es que hay algunas que cobran estabilidad y que se mantienen en el tiempo, digamos, sobre todo porque son sostenidas por agentes sociales con cierta cohesión, por comunidades, ¿no es cierto?, entre las que circulan, digamos, ¿no? Y que, bueno, logran muchas veces, ¿no es cierto?, constituir como, digamos, una trama argumental que después se expresa en muchos soportes, ¿no? Soportes artísticos, soportes narrativos. La propia investigación muchas veces, ¿no es cierto?, toma esos hilos narrativos para construir sus preguntas de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, nos encontramos con múltiples planos en donde se producen enunciaciones en distintos soportes, ¿no es cierto?, bajo distintos formatos, que retoman ese hilo narrativo. Lo interesante, creo, de esta referencia a los pañuelos verdes, digamos, ¿no?, es que en gran medida, digamos, interviene en las disputas por la memoria, porque lo que hace también es muestra, digamos, los vacíos o los silencios de las otras narrativas también, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que hasta ahora no vimos también, digamos, ¿no?, sobre ese pasado, digamos, y cómo ese pasado conecta con el presente. Otra referencia mínima, pero digamos en clave teórico-conceptual, ¿no? Maurice Halbach, que estudiaba este fenómeno de las memorias en clave de fenómeno social, sostenía, ¿no?, esta idea de que, bueno, las memorias son sentidos sobre el pasado, pero producidos en el presente, digamos, ¿no? Es en el presente en el que disputamos por los sentidos de ese pasado, ¿no? Y ese presente se mueve, digamos, ¿no? Es decir, no es el mismo este presente que el presente de los 90, ¿no? Cuando decía recién Mónica del contexto del neoliberalismo, por ejemplo, o el de la transición a la democracia de los 80, digamos, ¿no? Las condiciones en cada uno de esos presentes para enunciar sentidos sobre el pasado son distintas y nuestras preocupaciones son distintas, digamos, ¿no? Las luchas feministas que abrieron un montón de preguntas, ¿no es cierto?, y de disputas sobre nuestro presente, también, entre otras cosas, involucran disputas sobre los sentidos del pasado, ¿no? Bueno, eso. Le sumo una cosita más en cuanto a los pañuelos verdes. Me es interesante, creo que a todos nos es interesante porque en los jóvenes, en las chicas en especial, en las escuelas secundarias se identificaban mucho, o sea, hay mucha relación de lucha de la juventud identificada con el pañuelo verde. Y cuando en un momento, en un pasaje de sexto año, ¿no? A mí me gusta a veces dar algunos fragmentos de la película Plata Dulce, tomando un poco el neoliberalismo, ¿no? Para que vayan viendo y vayan desmenuzando visualmente la narrativa del neoliberalismo en esa película del año 1980. La ESI, acá hago una cuestión de... Las chicas me decían, profe, no puede ser todos los actos de violencia patriarcal que tiene esa película, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante, es un condimento que pongo, que con ese material didáctico, bajándolo enseguida tengo una respuesta de las chicas en especial que me lo señalizan. Y no hace falta más ver que en las clases el pañuelo verde está siempre permanente en las mochilas de las chicas. Entonces, creo que es una continuación permanente de construcción a diaria y que nosotros también podemos acercarlo a lo que se puede ir transmitiendo y volcando a las chiques. Bárbaro. Bueno, para continuar, había también un comentario de la profesora Silvia Pérez, así que Silvia, si querés, te habilitas el micrófono y lo puedes hacer ahora. Bueno, gracias. No, y muy breve, simplemente compartía lo que me resuena, digamos, del recorrido, ¿sí? de claridad, digamos, de Martín, que nos va organizando una posibilidad, ¿sí? de narrativas para trabajar esta situación, digamos, para recuperar desde esas narrativas en tensión.
Y por otro lado también, José Luis, hiciste referencia a poner el cuerpo, y eso me desató la idea de esto que siempre trabajamos con nuestros estudiantes del profesorado, la de poner el cuerpo a la memoria y a estar haciendo historia, es decir, esta apelación, ¿sí?, a sentirse, a hacerse, y que el otro haga, ¿sí?, ese protagonismo en la historia, esta posibilidad de realización, que es la posibilidad o esa concreción que se puede hacer en el hoy, ese jardín de la memoria, esa construcción, ese periódico, esa realización, me parece que es lo que facilita esa hilación entre el pasado y el presente, ese gran desafío que se plantea con las nuevas generaciones, ¿no? Esa posibilidad de construir históricamente la memoria. Así que nada, simplemente agradecerles y compartir lo que me resuena de lo que están diciendo. Perdón, yo me quedo reenganchada con el debate y pienso en otra dimensión, y es en otra cuestión que nos aparece cada vez que nos acercamos a las escuelas o que incluso trabajamos los proyectos de enseñanza, ¿no?, con los grupos de estudiantes en las materias. ¿Cómo sirve, digamos, por ahí esa un poco era la idea de la charla, para desarmar un poco más analíticamente distintos ejes del espacio de ciudadanía? Porque pensaba que esto que dice Martín en relación a estas 4 narrativas, y esto que yo comentaba en relación a cómo la escuela le esquiva la dimensión conflictiva, o la dimensión de la conflictividad social y de la disputa social, también aparece nuevamente cuando se nombran o se trabaja sobre las violencias, donde en realidad las violencias son las de las familias o incluso las de los jóvenes propiamente, desde la mirada institucional, pero no aparecen, digamos, nombradas las otras violencias, incluso, digo, con esto que decía Martín de el ocultamiento de la condición armada de los grupos militantes que fueron desaparecidos en la época, ¿no?, en la dictadura. Digo, cómo ahí la violencia está sancionada, digamos, la violencia de ciertos sujetos, mientras otra está absolutamente invisibilizada. Lo mismo digo cuando lo trasladamos al presente, cuando pensamos en la violencia policial. Digo, tema que por supuesto es recurrentemente, digamos, caemos en eso cuando trabajamos en qué cosa hay que problematizar en relación a los jóvenes y el contexto social contemporáneo. Digo, me interesa mucho como claves de lectura general, estas que nos han planteado tanto Martín como José, para pensar en estos diversos temas sobre los que los profesores en trabajo social tienen como desafío para abordar, ¿no?, como sentido, y cómo lo construimos como problema social, ¿no?, en el espacio de construcción de ciudadanía. Bueno, Mónica, quería agregar una cosa a tu exposición recién, que seguramente todos y todas y todos que estamos acá lo debemos saber. Con respecto a la materia construcción de la ciudadanía, que todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires la tienen, está orientada al ciclo básico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen primero, segundo y tercer año. Este aquí que las y los profes, como es una materia muy abierta, su diseño curricular es muy abierto, y todos los profesores de todas las disciplinas y de todas las áreas podemos dar construcción, es muy difícil que se encaren trabajos verdaderamente sociales o de ciudadanos. ¿En qué sentido? Porque, entonces, yo soy profesor de biología, voy a orientar o voy a seducir a que mis alumnos me den o que me elijan temas de biología si yo me siento más cómodo. ¿Sí? Entonces, la profesora de literatura o el profesor de literatura, bueno, vamos a hacer historietas, y los pibes se enganchan, entonces van por el lado de... Y a veces la cuestión social, como me voy un poco a ese discurso que me pusieron a mí cuando iba a la escuela secundaria ya en la década de los 80, ¿no?, de la guerra sucia, con Emanuel Drago, por ejemplo, o esos manuales viejos
teníamos instrucción cívica. No sé si aquellos que tienen 47, 48, 50, teníamos, y había una materia exclusivamente hacia una cuestión cívica. Es muy poco, o muchas veces tenemos a los profesores de educación física que en el cambio fueron como los que más agarraron horas de construcción. Y eso hizo que esa materia, que es tan hermosa, de la construcción de la ciudadanía, tal vez no se aproveche como a uno le gustaría aprovecharlo, capaz que estoy tal vez pecando de soberbio, ¿no? Espero que no se me interprete así, pero tal vez los profes orientan para otro lado y no, tal vez no se materialice en cuestiones más sociales, más de derechos de las sociedades. Bueno, quería agregarle eso a tu exposición. Muchas gracias, José Luis. Acá, para eso estamos en el profesorado en trabajo social, para intervenir el espacio. Y está buenísimo que lo plantees, porque quienes nos están escuchando esperamos se sientan absolutamente desafiados, digamos, a ir por ello. Y por ahí otra cosita también es pensar en la materia política y ciudadanía, que está en 5º año, esa por ahí que es más específica. Es interesante también pensar en cuestiones que tienen que ver con lo macrosocial, pero también lo microsocial. Entonces, cuando hablamos de la democracia, bueno, ¿cómo se democratiza la escuela, ¿no? Y el aula? Me parece que eso es todo un debate súper interesante como para poder profundizar, ¿no? Y también si pensamos en estas cuestiones de la memoria, en cómo desnaturalizar cuestiones, por ejemplo, no hay que meterse, ¿no? El mirar para otro lado, en cuestiones bien chiquitas de la escuela, por ejemplo, en los casos de acoso escolar, el ciberbullying, cómo también toda la comunidad educativa tiene que intervenir en eso que hablábamos hoy de las violencias, ¿no? Dentro de la escuela también. Entonces me parece que ahí tenemos como mucho para aportar en el debate, sobre todo con los estudiantes. Bueno, si quieren, ahí más preguntas no estaban en el chat del YouTube, pero si quieren hacer algún otro comentario como más a modo de cierre, abrimos también esta posibilidad. Bueno, no, esto cortito con relación a esto último que surgió en el intercambio, que me parece súper interesante. Digo, creo que hay, justamente la perspectiva de las memorias plantea una cuestión muy desafiante en general para el campo curricular en la escuela secundaria en particular, ¿no? Porque el abordaje en perspectiva de memoria, por un lado, tensiona una convergencia entre distintos espacios curriculares, ¿no? Hoy José Luis hablaba de, bueno, en qué año de historia se trabaja sobre pasado reciente, pero por otro lado está todo el eje de construcción de ciudadanía y política de ciudadanía, y yo me atrevería a agregar otro elemento, que es curricular a veces y a veces no tanto, que es todo el sistema de las efemérides y del calendario escolar, digamos, ¿no? Que también tiene una regulación normativa, acontece en la escuela, atraviesa muchas veces todos los años de la escuela, como decía José Luis, en algunas escuelas, bueno, se les da un determinado lugar, en otras no tanto, ¿no? Y que muchas veces tensiona porque muchas veces también es un espacio en donde se convoca a otros actores que no son habituales en la rutina escolar, pero que traen, ¿no? Son portadores también de narrativas, ¿no? Pienso ahora, estamos próximos al 2 de abril, en muchas escuelas, por ejemplo, se invita, ¿no es cierto?, a bueno, miembros de las organizaciones de excombatientes, por ejemplo, ¿no? Que forman parte de la actividad de un acto escolar, que pueden también narrar acontecimientos, etc. Digo, eso que vemos plasmado, digamos, en las tensiones del espacio curricular es un modo escolar, en mi opinión, ¿no? Es un modo escolar de tramitar los conflictos, ¿no es cierto?, el espacio de conflicto de las memorias que suceden en el espacio social más amplio, ¿no? Es decir, por eso es tan difícil de atraparlo, digamos, por eso es tan difícil de decir, bueno, esto es, acá no hay una materia memoria, ¿no es cierto?, que sea de tal año, que tenga ciertos libros de texto establecidos, unos contenidos establecidos, ¿no? Y ciertas estrategias que se derivarían linealmente. No las hay en general en el espacio curricular, ¿no? Es a veces una imagen un poco simplificadora que podemos tener, pero particularmente en el caso de las memorias,
se pone en evidencia. También es lo que hace interesante este tipo de discusiones y poder pensar nuestro vínculo pedagógico en relación con la cuestión, con la cuestión de esas disputas sociales, ¿no? En algún punto tensiona el sentido mismo de la escuela, ¿no? La escuela como un lugar en donde el encuentro entre generaciones reescenifica algo que sucede en el espacio social más amplio, digamos, ¿no? Así que creo que hay algo bien interesante de esto, y como decía Mónica, bueno, no resignar la conflictividad de, eso, de esa dimensión, ¿no? Digo, ahí esa conflictividad es la conflictividad del social, ¿no? Y cuando se hace lugar en la escuela es muy interesante poder trabajarla más que esterilizarla, digamos, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, un poco siguiendo la línea de Martín, yo cerraría lo siguiente. Hay que defender la escuela, hay que amar a la escuela. Un poco Silvia habló de que yo decía el cuerpo, ¿no? Tenemos investigadores, académicos, Martín ahí dando todo el análisis pormenorizado de todas estas narrativas, estos discursos que a lo largo de la historia tuvo nuestro país. Nosotros, ustedes, las nuevas docentes o los nuevos docentes, desde el trabajo social, desde la UNLP, de los institutos, bien, la escuela es hermosa, la escuela somos nosotros. Todo lo que nos dio la universidad nosotros, todo lo que nos dio los institutos, bueno, volquémoselos y como formar una nueva sociedad, una linda sociedad, una hermosa sociedad que nos haga mejores. Con estas herramientas de los académicos, de los intelectuales, hacer esa transposición didáctica, buscar, todos los días uno está pensando qué material, mi compañera es docente también, y siempre estamos trabajando viendo qué material a ponernos, a escuchar. Fíjense que hay una cuestión importante, esto tal vez por una actividad de ser docente. Martín dijo, los jóvenes, las jóvenes inquietan, pulsan, tensionan, hay que escucharlos y guiarlos, y construir juntos el conocimiento, construir juntos la memoria, sembrar permanentemente la memoria, y así no va a crecer nunca el olvido. Y es una tarea que, bueno, que es hermosa, desafiante, y bueno, son lo que me parece que estamos preparándonos, o que nos seguimos preparando, que seguimos preparando las clases día a día, escuchando a la gente que investiga, y bueno, y seguir creciendo, ¿no? Yo me voy totalmente enriquecido. No tuve la oportunidad de leer el libro de Martín, pero bueno, ya me voy a poner en combate con él, y bueno, y pueda enriquecerme para dar mejores clases. Así, bueno, eso es mi humilde cierre. Bueno, les agradecemos muchísimo, Martín, José, bueno, los que están del otro lado. Dani, los despedimos en este día lluvioso y gris nuevamente. Sí, para nosotros el encuentro de hoy, además de poder ser transmitido por el canal de YouTube de la Facultad de Trabajo Social, y bueno, agradecemos también a todo el equipo de comunicación de la facultad, permite llegar a nuestros y nuestras estudiantes, pero también a un montón de personas que están interesadas en estas temáticas. Quizás algunas personas puedan venir trabajándola, pero por ahí en otros casos son situaciones que no la habían pensado desde este lugar, no se habían posicionado desde el lugar docente de trabajar estas temáticas que son tan importantes, y sobre todo que requieren una planificación, requieren una decisión política, institucional, de poder llevarlas a cabo en las instituciones. Por eso nos parecía también interesante tener estas dos exposiciones, ¿no? Martín comentando de su investigación para su tesis, donde relevó en toda la provincia de Buenos Aires cómo se transmite la memoria, y en el caso de José Luis, que nos contó experiencias bien concretas, como para también generar un poco de intercambio y de ideas a los estudiantes en cuanto a cómo se puede trabajar esto en las escuelas secundarias. Nos queda este material muy rico como para seguir trabajando, y como decíamos, en cada una de las materias del profesorado vamos como a tomar algo de esto como para continuar y profundizar. Así que bueno, les agradecemos especialmente a José Luis y a Martín por haber compartido sus experiencias,
y al resto del equipo que organizó la actividad también, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.